Hola, mi nombre es Humanes Meli Ramos y en este vídeo os voy a enseñar cómo crear una cuenta demo con el broker de TD Ameritrade y posteriormente, escribiendo unas líneas de código, os voy a enseñar cómo realizar el proceso de autentificación de forma totalmente automática. ¿Vale? Como bien sabréis, o si no lo sabéis os lo explico yo, el broker de TD Ameritrade va a actualizar las claves de acceso cada 30 minutos. Así que tendríamos dos opciones. Bien, realizar ese proceso de autentificación de forma totalmente manual, pero lo tendremos que repetir cada 30 minutos, o bien, en la segunda opción, que es la que vamos a hacer nosotros, es escribir unas líneas en código en Python para realizar este proceso de forma totalmente automática. Bien, pero antes de meternos con las líneas de código, tenemos que crear una cuenta demo con el broker, lo cual lo vamos a hacer a través de la plataforma Thinkorswim, ¿vale? Aquí tendríais en este caso la dirección de la página, y una vez que estemos dentro, lo siguiente que tenemos que hacer es, hacemos scroll hasta que encontremos esto, que sería Take a Test Drive with Paper Money. Bien, clicamos aquí y se nos va a abrir en este caso una nueva página. Bien, lo primero que nos preguntan es, ¿tenéis una cuenta ya con TD Ameritrade? Bueno, pues como suponemos en este caso que no tenemos ninguna cuenta, le daríamos a no. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ir rellenando cada uno de los campos que nos son requeridos. Una vez que rellenemos todo, le daríamos en este caso a aceptar y ya tendríamos creada nuestra cuenta demo con el broker, ¿vale? Y es importante recordar tanto el nombre de usuario como la contraseña, ya que la vamos a necesitar luego en el proceso de autentificación. Bien, una vez hecho esto, nos vamos a meter en la página de TD Ameritrade para desarrolladores. Una vez que estamos aquí, le vamos a dar a registrar. Bien, es importante recalcar que este proceso no tiene nada que ver con lo que hemos hecho anteriormente con Thinkorswim, ya que este proceso lo vamos a hacer para registrar una aplicación. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir rellenando los campos solicitados, como nuestro nombre, apellidos, nombre de usuario y correo electrónico. ¿Vale? También le daríamos a aceptar en este caso los términos, meteríamos este código y listo. Una vez que le damos en este caso a Create New Account, lo siguiente que nos van a aparecer son tres campos más. Uno, que nos va a pedir en este caso que le pongamos un nombre a nuestra aplicación. El segundo, que indiquemos en este caso cuál es el propósito de nuestra aplicación. Y el tercero, que introduzcamos una URL de devolución de llamada, ¿vale? Que es básicamente la URL que va a recibir el código de autentificación. Es decir, el que va a recibir la token de autentificación desde la API una vez que el proceso se haya realizado de forma correcta. Podemos utilizar un servidor localhost, para lo cual debemos configurar nuestro ordenador como un servidor local. Hay muchos tutoriales en internet donde podemos buscar cómo hacerlo, así que no me voy a meter en esto. Bien, una vez que hayamos completado todo, le daríamos en el caso aceptar y ya tendríamos creada nuestra app. Y ahora podemos acceder a ella y obtener pues información que es bastante relevante. Bien, entonces nos meteríamos en este caso en My Apps y como veis aquí aparecería mi aplicación, ¿vale? Que sería en este caso Option Tester, que es su nombre, y el estado, que está aprobado. Bien, clicamos aquí y aquí encontraríamos algo muy importante, ¿vale? Que sería en este caso nuestra llave del consumidor, que la vamos a necesitar luego para realizar el proceso de autentificación. Más información importante, por ejemplo, ¿cuándo expira? Pues te pone en este caso nunca porque es una aplicación para desarrolladores. Y luego aquí encontraríamos otra información relevante a la app. Por ejemplo, el nombre, opción tester, el producto que es individual porque soy un usuario individual, no se trata en este caso de ningún organismo ni nada. Luego, lo siguiente, ¿cuál es el propósito de esta aplicación? En mi caso, crear una estrategia competitiva de inversión basada en un análisis exhaustivo de los contratos de opciones y finalmente seleccionar aquellos contratos más relevantes en función de nuestras necesidades. Bueno, aquí ponéis, pues básicamente cuál es el fin de vuestra app, ¿vale? Y lo siguiente, la URL de llamada, ¿vale? También, por ejemplo, si tenéis en este caso alguna duda, pues aquí también, por ejemplo, dentro de la misma página de TD Ameritrade para desarrolladores, si le dais a guías, y luego metéis en Getting Started, os aparece toda la información relevante con el proceso, ¿vale? Por ejemplo, sería en este caso lo de la URL de vuelta, ¿vale? Que aquí os dice que podéis utilizar un servidor localhost, etcétera, ¿vale? Esto también estaría bien que os lo leyerais antes de iniciar el proceso. Bien, entonces como os he dicho, de aquí lo más importante y lo que hay que tener en cuenta sería esta clave de aquí que la vamos a necesitar luego, ¿vale? Que sería nuestra llave del consumidor. Bien, otra cosa también muy importante a recalcar es, antes de empezar en este caso con la programación en Python, como vamos a utilizar el módulo Splinter, y esto a su vez lo que hace es utilizar en este caso el driver de Chrome, lo que tenemos que hacer es descargar ese driver. Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es saber qué versión de Chrome tenemos, así que nos meteríamos en este simbolito de aquí, que serían estos tres puntos suspensivos en vertical, le daríamos a ayuda, información de Google Chrome,
y aquí nos aparece nuestra versión, ¿vale? En mi caso sería el 84.0.4147.89, ¿vale? Entonces, una vez que sepamos la versión, nos meteríamos aquí, driver de Chrome, y aquí nos aparecerían en este caso las distintas versiones que hay. Tendríamos en este caso para la versión 84 y para la versión 83. Bueno, en mi caso como es la versión 84, clicaríamos aquí y aquí nos aparecerían, pues, en función de qué sistema operativo tenga vuestro ordenador, pues, por ejemplo, si es Linux, si es Mac o si es Windows. Se os va a descargar en este caso un archivo zip donde va a estar el driver. Y también es importante en este caso recalcar que este driver lo vamos a tener que guardar en la misma carpeta donde tenemos el ejecutable de Chrome, ¿vale? Le daríamos en este caso a abrir ubicación del archivo, que lo tengo por aquí. Y como veis, yo he guardado en este caso mi driver de Chrome justamente en la misma carpeta donde tengo el ejecutable. A ver, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si lo guardáis en una otra carpeta distinta, como por ejemplo la de descargas, es posible que tengáis en este caso problemas, ¿vale? Y antes de nada, una vez que tengáis aquí el driver, le dais en este caso a doble clic y os tendría que aparecer esto, ¿vale? Que básicamente lo que os está diciendo es que el driver de Chrome está funcionando de forma correcta. Bueno, vale, pues una vez que hemos hecho esto, cerramos aquí, cerramos y nos meteríamos ya con lo que viene siendo la programación de Python. Bien, como os he dicho, lo primero que vamos a hacer va a ser, o tendríamos que importar, sería en este caso el módulo Splinter. Bien, esta es una herramienta de código abierto para probar aplicaciones web y que nos va a ayudar a automatizar las acciones del navegador, ¿vale? Como visitar las URL e interactuar con sus elementos. Y también es importante destacar que dentro de este módulo va a haber en este caso una función que es esta de aquí, browser, en la cual si no especificamos en este caso ningún operador, por defecto lo que va a hacer es utilizar en este caso Firefox, ¿vale? Entonces nosotros, como queremos emplear Chrome, pues bueno, lo pondríamos aquí y listo. Y luego también encontraríamos esto de aquí, que sería en este caso health es igual a false, que introduciendo esto, lo que vamos a hacer es que una vez que le damos a ejecutar, nos va a aparecer en este caso, en esta ventana, qué es lo que está haciendo el propio navegador. Es decir, nos van a aparecer las acciones que está realizando el navegador. Si en lugar de poner false ponemos en este caso true, pues todas esas acciones se nos van a estar ocultas y no las podremos visualizar. Y tampoco podremos ver en este caso en qué parte del proceso el código falla o va bien, etc. Vale, otra cosa también muy importante, tendríamos que definir cuál es la ubicación del driver de Chrome, ¿vale? Así que aquí esta sería, por ejemplo, mi ubicación, ¿vale? ¿Dónde se encuentra mi driver de Chrome? Que para encontrar en este caso esta ubicación, pues de nuevo, pues seríamos aquí, escribiríamos en este caso chrome.exe, abrir ubicación del archivo, y aquí, por ejemplo, pues sería en este caso, toda esta sería la dirección donde tengo yo el driver de Chrome. Así que nada, simplemente es lo que está puesto aquí, ¿vale? Luego ponemos en este caso la barra invertida y el driver de Chrome. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es definir las componentes de la URL. Bien, en method hemos puesto get. Tendríamos dos opciones, poner en este caso get o post. ¿Cuándo vamos a utilizar una u otra? Pues bien, vamos a emplear en este caso get cuando nosotros lo que hacemos es enviar información al broker. Es decir, nosotros estamos enviando una información para, por ejemplo, autentificarnos. Y post lo pondríamos cuando lo que queremos hacer es que recibir la información del broker, ¿vale? Entonces, como lo primero que hacemos es acceder en este caso al broker, pues tenemos que poner en este caso get. Lo siguiente, la URL, que es esta de aquí, y luego aquí viene en este caso lo importante, que es el client code y que es el client ID. Bien, en este caso el client ID, como veis, es la llave del consumidor, que es la que os he enseñado antes a la hora de crear en este caso nuestra app. Y por otra parte encontramos en este caso el client code, que el client code no es más que mi client ID o, si lo preferís, nuestra llave del consumidor, más esta terminación, ¿vale? Que sería hammer.outcome, ¿vale? No hay más. Bueno, y luego también lo siguiente que hacemos sería introducir en este caso nuestros payload. Y los payloads son simplemente los parámetros que vamos a enviar en nuestra solicitud. Es decir, nosotros vamos a enviar una información y esperamos una respuesta. Bien, lo siguiente que hacemos, construimos en este caso la URL y la vamos a almacenar en este caso en una nueva variable, ¿vale? Para construir en este caso la URL ya sabéis que tenéis que poner en este caso el punto prepare, etc. Vale, ¿y en qué variable voy a almacenar yo esta URL? Pues en esta, que se llama en este caso myURL, ¿vale? Que se nos cambia, ¿vale? Entonces esa myURL es donde yo lo voy a almacenar mi clave.
y posteriormente vamos a acceder a su URL mediante esta línea de aquí, que sería browser.visit, my URL, etc. Bien, si básicamente en este caso os quedáis aquí, ¿vale? Una vez que hayáis escrito esta línea de código, le dais a ejecutar, lo que os tiene que aparecer sería esto de aquí, ¿vale? Sería en este caso, bueno, os solicitaría lo que viene siendo vuestro usuario y también vuestra contraseña. Bien, este usuario y esta contraseña son evidentemente los de la cuenta demo que hemos creado previamente con la plataforma Thinkorswim, ¿vale? Esto sería lo que tendríamos que introducir. Y llegados a este punto tenemos dos opciones. Bien, escribirlos en este caso a mano o, en segundo lugar, lo que podríamos hacer es automatizar este proceso escribiendo de nuevo unas líneas en Python, ¿vale? De nuevo meteríamos un nuevo payload, nuestro username, que sería nuestro nombre de usuario, y nuestro password, que sería en este caso nuestra contraseña. Bien, ¿y cómo vamos a rellenar esto de forma automática? Pues bien, escribiendo estas tres líneas de código. Estas líneas lo que van a hacer es que van a rellenar cada elemento en el formulario de acceso al broker. Por ejemplo, esta primera línea lo que hace es rellenaría el nombre de usuario que le he puesto. La segunda lo que va a hacer es va a rellenar la contraseña y esta tercera lo que va a hacer es aceptar en este caso los términos. Bien, luego una vez que hemos hecho esto, vale, importante en que recalcar que se me ha olvidado que tendremos que importar en este caso el tiempo. Bien, ¿y por qué hacemos esto? Pues porque vamos a tener que pausar nuestro script, por ejemplo, un segundo, como aparece aquí. Esta línea lo que hace es que va a pausar el script un segundo. ¿Para qué? Pues para verificar en este caso que la página está cargando correctamente y que no nos da problemas. ¿Vale? Y para hacer eso también tendríamos que analizar en este caso la URL que se nos devuelve, ¿vale? Que se me ha olvidado mencionarlo, para lo cual lo que vamos a tener que hacer es utilizar en este caso este módulo o esta librería de Python que es la URLlib, ¿vale? Que básicamente lo que hace es que define funciones y clases para ayudar en las acciones de la URL. Y con Python también puede acceder y recuperar datos de Internet como XML, HTML, JSON, etc., ¿vale? Y también con este módulo pues tenemos acceso a un decodificador para que pueda decodificar esa URL que se nos envió y que posteriormente vuelva a nosotros, ¿vale? Ya que hay algunos casos en los que la URL de vuelta pues no está en el formato que nosotros queremos y eso pues también nos podría dar algún error, ¿vale? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces luego lo siguiente que hacemos es esperamos en este caso un segundo, introduciríamos en este caso nuestra URL y lo siguiente que vamos a hacer va a ser escribir en este caso esta línea de aquí. Vale, esta línea de aquí lo que va a hacer es crear en este caso una nueva variable, que esa variable lo que hace es analizar en este caso nuestra URL y en concreto le vamos a decir que haga una división dentro de la propia URL y que seleccione lo que aparece inmediatamente después de code, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una vez que hayáis hecho este proceso y le deis en este caso a clic, vais a ver cómo dentro de la propia dirección de la URL, después de code, aparece como un conjunto de números y letras que son como una especie de contraseña, ¿vale? Así que eso es lo que le vamos a pedir que almacene. Bien, una vez en ese caso que hemos hecho esto, cerraríamos tanto el buscador y listo, ¿vale? Ya estaríamos dentro de la plataforma. Pero claro, para poder descargar en este caso la cadena completa de opciones, como es mi caso, lo que necesitamos es autentificarnos, ¿vale? Con las primeras líneas hemos accedido en este caso al broker de forma automática. Ahora, una vez que estemos dentro del broker, tendríamos que autentificarnos, es decir, verificar que somos nosotros los que le estamos pidiendo cierta información al broker. Habrá para algunas funciones que esto no haga falta. Por ejemplo, cuando queremos en este caso obtener el histórico de acciones o algún otro dato, pues esto no nos hace falta. ¿Vale? Pero bueno, como os he dicho, en mi caso lo que quiero hacer es obtener la cadena completa de opciones, así que sí que lo tengo que hacer. ¿Vale? Así que nada, una vez que hemos accedido al broker, procedemos al proceso de autentificación. ¿Vale? Y el objetivo es obtener las claves de autentificación tanto del Access Token como el Refresh Token. Bien, para eso, lo siguiente que hacemos es nos meteríamos otra vez en la página de TD Ameritrade para desarrolladores y aquí nos aparecería todo el proceso de autentificación, ¿vale? Lo que viene siendo toda la información relevante, como por ejemplo cuáles son en este caso los payloads, etc. ¿Vale? Y aquí también lo tenemos. Por ejemplo, encontraríamos en este caso lo que viene siendo nuestra URL, cuál es en este caso el headers, que sería aquí, etc. ¿Vale? Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco en el código. Bien, así que empezamos. La URL, esta que veis aquí, ¿vale? Es la misma, ¿vale? Es decir, esta URL de aquí, para que no hay dudas, es la que nos están especificando aquí, ¿vale? Es esta la que tenemos que introducir. Bien, siguiente, los headers. Los headers, que serían en el caso los encabezados, también nos lo va a especificar en este caso la propia aplicación,
¿Ven? En este caso sería en este caso content type y esto de aquí, que no me digáis por qué ponen esto, porque no lo sé, pero bueno, recalcar que es esto mismo que aparece, ¿vale? O sea, esto es simplemente ir haciéndolo despacio y listo, ¿vale? Y luego lo siguiente que encontraríamos serían en este caso los payload. Dentro de los payload, pues bueno, encontramos en este caso current type, access type, code, que recordar en este caso que code, pass, URL es justamente esto de aquí, que es lo que os he dicho. Esta línea, la función que tiene es, dentro de la propia URL, la va a dividir y va a seleccionar en este caso la contraseña que nos aparece inmediatamente después de code, ¿vale? Así que nada, eso lo que va a hacer es eso. Luego lo siguiente, por ejemplo, el client ID, que en este caso, si veis, lo único que tendríamos que meter sería en este caso nuestra llave de consumidor, es decir, no hace falta que volvamos a introducir en este caso el client code, que básicamente era el client ID más esta terminación de aquí, ¿vale? Bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y luego en este caso, por ejemplo, nuestra URL de vuelta, que sería en este caso localhost test, ¿vale? Que es el que le hemos especificado a la hora de crear la aplicación, ¿vale? Así que nada, luego lo siguiente que le escribiríamos en nuestra línea, que sería de code.content, que lo único que va a hacer es obtener en este caso toda la información, pero la va a obtener en este caso en un formato .json, ¿vale? Bien, y luego otra cosa también en este caso muy importante, cuando obtenemos en este caso la información, por ejemplo, a mí, como os estoy diciendo, os he dicho aquí, me interesaría en este caso conocer cuál es en este caso el access token. Pues bien, lo siguiente que escribimos esta línea sería access token es igual a decode content, que esto lo que quiere decir es, dentro en este caso del diccionario, que se llama así, obtén esta de aquí, es decir, el access token, quiere decir selecciónalo, ¿vale? Se me ha olvidado en este caso recalcar que esta línea de aquí, ¿vale? Lo que va a hacer es convertir en este caso el archivo JSON, que me devuelve esta propia línea, ¿vale? Y me lo va a transformar en este caso en un diccionario para poder manipular la información de forma mucho más útil. Bueno, yo esto ya lo he ejecutado, entonces por ejemplo aquí, una vez que lo hagáis correctamente, os metéis aquí en este caso en decode content y os va a aparecer esto de aquí, es decir, el access token, cuando expira y luego también por ejemplo el refresh token. A ver, como veis, es una contraseña bastante larga como para realizar este proceso de forma manual, así que bueno, lo hacemos de forma automática y listo, ¿vale? Entonces, nada, lo que os he dicho, cada vez que queréis en este caso obtener información de un diccionario, pues lo vais a hacer de esta forma. Es decir, por ejemplo, el access token, si lo quiero obtener, pues me metería en el diccionario y lo siguiente que hacemos es, con access token, quiere decir que yo estoy seleccionando todo esto de aquí, ¿vale? Si queremos obtener, por ejemplo, la refresh token, pues igual, pondríamos en este caso refresh token y listo. Vale. Y luego, por ejemplo, ¿qué es lo que hace en este caso esta línea de aquí? Vale, pues esta línea lo que va a hacer es crear en este caso un diccionario donde la clave va a ser, evidentemente, autorización, que es esto que estoy poniendo aquí, ¿vale? Y luego el valor asociado a esa clave va a ser algo que lo vamos a llamar en este caso bearer y le vamos a dejar un espacio, ¿vale? Y justamente con ese espacio lo que estamos haciendo es que le estamos introduciendo nuestro access token, ¿vale? Entonces, es decir, estas dos líneas, ¿qué es lo que hacen? Primero, en el diccionario de code content, lo que va a hacer va a seleccionar en este caso el access token. Y una vez que lo tengo seleccionado, vamos a introducir esa clave dentro del propio encabezado. De tal forma que una vez que escribamos estas dos líneas de código, ya nos vamos a poder autentificar de forma totalmente correcta con el broker, ¿vale? Es verdad en este caso que al principio puede parecer un poco engorroso, pero bueno, una vez que escribir estas líneas es bastante sencillo, ¿vale? Así que nada, lo único que estamos haciendo con esta línea de aquí es pasar este diccionario a través de nuestras solicitudes. Bien, y ahora ya, por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vale, pues por último lo que queremos hacer es obtener en este caso los contratos de opciones. ¿Vale? Entonces, para escribir en este caso los contratos de opciones, vale, pues de nuevo tendríamos que introducir en este caso una nueva URL y esa nueva URL la vamos a encontrar aquí, ¿vale? Esto es todo lo relevante a la cadena de opciones. Como veis, tenemos en este caso la URL y, importante destacar, que si queréis ser en este caso mucho más precisos, pues podríamos introducir en este caso el símbolo. ¿El símbolo qué es? Pues el símbolo simplemente va a ser, por ejemplo, el nombre que tiene en este caso la acción que nosotros queremos buscar, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, Apple. Vale, luego también en este caso importante, este de aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vale, pues este es el parámetro que nosotros le estamos introduciendo, ¿vale? Que si veis, sería en este caso nuestro API key, que es nuestra llave del consumidor.
Lo siguiente que estamos haciendo sería cargar en este caso el archivo en formato JSON, ¿vale? Lo estamos convirtiendo de nuevo en un diccionario y lo siguiente que hacemos es escribiríamos nuestra línea, por ejemplo, contract es igual a content, es decir, contract lo que está haciendo es, dentro del diccionario que hemos denominado en este caso content, pues en mi caso me interesarían todas las opciones que sean de tipo call, ¿vale? Entonces, esta línea lo que hace es que me selecciona únicamente los contratos que sean en este caso una call. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para ver esto, pues yo ya lo tengo ejecutado, así que lo vamos a enseñar más fácil. Bien, content, ¿qué es? Content básicamente sería la información que a mí me está devolviendo que a mí me devuelve el broker, va a estar en formato .json, pero yo eso lo siguiente que quiero hacer es convertirlo en un diccionario, ¿vale? Y el diccionario se denomina content, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Una vez en ese caso que clicamos, vemos en ese caso que obtendríamos diferentes opciones, diferentes informaciones, por ejemplo, los contratos CAL, los contratos en el caso que sean put, las fechas para la expiración, el underlying price, que es simplemente el precio del activo subyacente, la volatilidad que tiene esa acción, etc. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que a mí, yo en mi caso, solo voy a operar CAL, ¿vale? Esto es un ejemplo. También podríamos operar simplemente put, ¿vale? Pero bueno, en el caso que nos concierne, solo queremos operar CAL, ¿vale? Entonces, de toda esta información que me aparece, yo solo quiero seleccionar esta, ¿vale? Así que lo que hacemos es, escribimos esta nueva línea, que se va a llamar en este caso contract, y lo único que hace es que me seleccionaría los contratos CAL, ¿vale? Así que de nuevo, nos meteríamos en este caso en contract, y aquí serían en este caso todos los contratos CAL, ¿vale? Aquí lo primero que nos aparece en el diccionario sería la fecha de expiración, por ejemplo el 17 de julio, el 24 de julio, el 31, etc. ¿Vale? Tenemos hasta el 16 de septiembre de 2022. Vale, bueno, pues para ver en este caso la información que aparece en cualquiera de ellos, pues bueno, clicamos aquí, vale. ¿Y ahora qué nos aparece aquí? Vale, pues cada uno de estos van a ser en este caso los strike, ¿vale? Los strikes son simplemente el precio de ejercicio de cada contrato. Como veis, hay una gran cantidad de ellos, ¿vale? Nos vamos moviendo desde los 115 y vamos contando de 5 en 5 hasta llegar a los 525. O no, perdón, hasta llegar a los 540. A ver, esto de que los strikes se van moviendo de 5 en 5 es porque básicamente se trata de un mercado organizado donde el precio de los strikes ya está establecido de antemano, ¿vale? En el caso que buscásemos los contratos en un mercado OTC que son mucho más flexibles, pues bueno, esto no iría quizás de salto de 5 en 5, sino que nos cambiaría, ¿vale? Pero bueno, para el caso que nos concierne no tiene importancia. Entonces, ahora, por ejemplo, para el strike de 115, de nuevo, damos en este caso doble clic. Como vemos, nos aparecería en este caso un diccionario que contiene 47 datos. ¿Y cuáles son esos datos? Pues esos datos son, por ejemplo, en este caso el ASC, B, luego también nos saldría, por ejemplo, las griegas, que es muy importante, la delta, la gamma, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, también nos aparecería los días hasta la expiración, ¿qué más? Nos aparecería también en este caso la vega, la teta, la volatilidad, que sería en este caso evidentemente la volatilidad implícita, el símbolo, que es simplemente en este caso el nombre del contrato, la modalidad de opción, que en mi caso es CAL, ¿vale? Porque ya lo hemos seleccionado de antemano, el porcentaje de cambio, etcétera, ¿vale? El Open Interest, que también lo tendríamos aquí, también en este caso muy importante. ¿Y qué más? También en este caso, por ejemplo, el nombre del exchange en el cual está operando. Y nada, eso sería básicamente todo. Cerramos todo, etc. Luego también es muy importante saber en el caso cómo manipular la información que nos aparece en los diccionarios, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo dejaríamos para otro vídeo. Así que bueno, esto es todo. En este vídeo, pues básicamente lo que he intentado es resumir, como os he dicho, cómo crear una cuenta demo con el broker de TD Ameritrade y luego escribiendo estas líneas de código, pues lo único que hacemos es autentificar, realizar el proceso de autentificación de forma automática. Estas líneas, bueno, son exactamente igual para todos. Por ejemplo, si ahora viene alguien y me pide en este caso este código, lo único que tendría que hacer es en Client Code, o directamente en Client ID, mejor dicho, introduciría en este caso su clave de consumidor y lo siguiente que tienes que hacer es meter tu usuario y tu contraseña. ¿Vale? Entonces, cambiando simplemente esas tres cosas, este código se hace accesible para todo el mundo, ¿vale? Cada uno tiene que cambiar eso y listo. Y otra cosa importante a cambiar sería en este caso la URL de vuelta, ¿vale? Aquí cada uno pues tendría una cosa. Una vez que configures el ordenador como un servidor local, le pondrías el nombre que tú quieras y listo, ¿vale? Así que yo creo que en pocas líneas de código obtenemos una gran cantidad de información, ¿vale? Tener en cuenta que esto simplemente es para opciones, pero por ejemplo, con esto también nos podemos descargar el histórico de acciones y no sé, cualquier otra cosa que se os ocurra, ¿vale? Así que nada, eso es todo y espero que os haya gustado.